So pretexto de que la ciudadanía requiere de una mayor seguridad, se han importado a nuestro país, concretamente al estado de Coahuila, cámaras de videovigilancia que pueden identificar a las personas por sus datos biométricos, aunque traigan puestos lentes o cubrebocas. Por otro lado, en la capital de la República Mexicana, a partir ya de los últimos días de noviembre, del 18 de noviembre en adelante, todos los sitios cerrados, los comercios, las empresas, donde haya una gran concurrencia de personas, deberán tener un código QR, un código de respuesta rápida que debe ser escaneado por los teléfonos. De entrada, hay quienes dicen que suena atractivo. Sin embargo, hay opiniones en contrario que dicen que lejos de garantizar la seguridad de las personas y evitar los contagios, hacia lo que se avanza es a una vigilancia total de los mexicanos. ¿Qué hay sobre esto con base en la ley? Se lo vamos a preguntar al licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, el maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Víctor, primero que nada, saludos, ¿cómo estás? Igualmente, querido Jorge, muy bien, afortunadamente, espero que tú también estés muy bien y saludos desde luego a toda nuestra amable audiencia. Gracias, muy bien, afortunadamente. ¿Cabe la duda, cabe el temor o son fantasmas? ¿Son telarañas en las cabezas de los que suelen llamarse o a los que suelen llamar, mejor dicho, conspiranoicos? No, desde luego, estas telarañas son reales, este temor es fundado. Hay que decir que todas las personas tenemos una serie de derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución y uno de esos derechos, Jorge, es el derecho a la intimidad, es el derecho a nuestra identidad y a nuestros datos personales, los cuales no pueden ser obtenidos si no es con nuestro consentimiento. El hecho de que existan dispositivos que puedan acceder a esta parte de nuestra intimidad sin nuestro consentimiento constituye, sin lugar a dudas, una violación a este derecho fundamental a la intimidad de las personas. Cabe decir también, Jorge, que hay varios supuestos de excepción, particularmente dos son los que resaltan en este tema. Uno que tiene que ver con la seguridad nacional y otro que tiene que ver con los aspectos de salubridad. Sin embargo, en mi opinión, me parece que ninguno de estos dos aspectos alcanza la trascendencia suficiente como para otorgar un estado de excepción a este derecho fundamental. En primera, porque estas cámaras de identificación biométrica no tienen como finalidad proteger la seguridad de la nación mexicana. Y en segundo, porque estos códigos de identificación rápida tampoco está perfectamente claro cuál será la finalidad y de qué manera se evitará la propagación de esta enfermedad que hoy hemos estado viviendo como una pandemia. Me parece que el riesgo es real, que es claro y que las autoridades y los ciudadanos tenemos que estar alertas, muy expectantes y muy vigilantes sobre estos nuevos instrumentos que desde luego pueden traducirse en instrumentos que violen derechos fundamentales. ¿Cuáles serían estos supuestos de violación a los derechos fundamentales por parte del uso de cámaras de videovigilancia que reconocen datos biométricos y por códigos de respuesta rápida? Mira, justamente el hecho de que tengan acceso a nuestra imagen personal, que nos puedan identificar sin nuestra autorización. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera clara que las personas tenemos derecho a la intimidad, que nuestros datos personales deben mantenerse en reserva y que solamente pueden ser obtenidos con nuestro consentimiento.
cuando hay una cámara que en la calle nos identifica, nos graba, permite establecer estos aspectos biométricos que en un momento determinado pueden identificarnos, desde luego que es una información que debe de estar debidamente resguardada por las autoridades y que no puede ser usada si no existe consentimiento de este tercero a quien se ha grabado. Por eso, cualquier uso que se haga de esa información sin el consentimiento expreso de una persona, se tratará de una violación a un derecho fundamental. ¿Hay algún mecanismo legal que permita a los ciudadanos ampararse, impedir que estos mecanismos, los de las cámaras de videovigilancia biométrica y los de los códigos de respuesta rápida, pudieran degenerar en abusos? ¿Cómo los ciudadanos podríamos intentar protegernos? El instrumento, desde luego, que la ley nos otorga para la protección de derechos fundamentales que son violentados por un acto de autoridad es el juicio de amparo. Y aquí lo que es fundamental, Jorge, es establecer que esta información de la que se allega la autoridad, de la que se allega el gobierno, no puede ser utilizada sin el consentimiento de la persona, de tal suerte que cualquier uso que se haga de esta información sin la autorización expresa de la persona, se considerará como una violación a su derecho fundamental, de tal suerte que no podrá ser utilizada y habrá que combatir su uso en caso de que así sea a través de este instrumento como es el juicio de amparo. ¿Es probable que las cámaras, las videocámaras biométricas pudieran utilizarse para reprimir políticamente a los que están en contra de determinado partido o determinado gobernador o determinado gobernante? Sí, desde luego, Jorge, este es un instrumento, insisto, que tiene que ser utilizado con muchísimo cuidado, ¿no? Los ciudadanos tenemos que estar alertas y tenemos que aprender a defender nuestros derechos fundamentales, a exigirlo a través de las vías institucionales, de las vías legales, pero desde luego se presta a un abuso, sobre todo porque no depende de nosotros ni de nuestra voluntad el hecho de que nos graben, de que obtengan estos datos que son íntimos, que son personales, pero sí depende de nosotros el uso que se pretenda darles a esta información. Entonces, sí tenemos que estar sumamente vigilantes de cuál será el uso que se le dé a estos instrumentos, a esta información. Y en el caso, por ejemplo, de la pandemia, que es un supuesto de excepción, tendrá que estar limitado justamente a este aspecto de salubridad sin poder exceder ningún otro. Entonces, me parece que debemos de ser vigilantes y debemos de exigir a la autoridad que en estos casos la información que obtengan sea adecuadamente utilizada y siempre con nuestro consentimiento, de suerte tal que, insisto, si las personas no damos nuestro consentimiento, esa información no puede ser utilizada. Caray, pues me quedo con la conclusión de que como nunca antes, la ciudadanía debe estar informada, debe conocer sus derechos, por supuesto también sus deberes, y debe hacerlo para, en un caso necesario, saber defenderse. Como sociedad, creo que necesitamos organizarnos y que esa organización gire en torno a profesionales del derecho que no tengan compromisos de índole partidaria, de índole política, de índole económica, sino que fundamentalmente estén abocados a trabajar por el bien común. Indudablemente, Jorge, esa es la clave, ese es el camino que hay que seguir. Necesitamos estar cada vez más informados, necesitamos ser más conscientes de la realidad. Los avances tecnológicos se sobrevienen de una manera intempestiva, casi incontrolada, y hay que estar muy cuidadosos de evitar que esto sea en uso y en perjuicio de las personas. Debemos de entender que la tecnología debe ser un instrumento que beneficie, que facilite, que mejore la vida de las personas
y no que lo perjudique o que pueda de alguna forma violentarlo. Y sin lugar a dudas, accesar a la intimidad de una persona y utilizar esa información sin su consentimiento constituye, sin lugar a dudas, Jorge, una violación a los derechos fundamentales. Por eso, cualquier persona que tenga conocimiento de que se ha hecho uso de esta información que se ha obtenido a través de estos mecanismos y no dio su consentimiento, tiene que combatirlo a través de los instrumentos legales que el propio Estado y el propio orden jurídico nos proporciona para tal efecto. Pues, Víctor, muchísimas gracias. Nos abres el panorama. Esto seguramente irá increciendo, la noticia irá creciendo. La sugerencia es que a quienes nos ven, pues estén muy pendientes, al igual que nosotros. Como siempre, estimado Víctor, un abrazo y nos vemos pronto.